Tomás de Bato citaba a Paco Espínola y ese mandato del escritor que descubre que tiene un árbol creciendo y que lo que tiene que hacer es trasplantarlo, mejor dicho, llevarlo así como viene o como está o como puede hacerlo crecer a su lector. Esto en algún sentido es como un llamado interior, casi en un sentido que Sí, podríamos referirlo al artista romántico, ¿no? una Como pulsión inconsciente. Yo digo que hay dos partes siempre en la creación, ¿no? Es decir, esa parte de construcción de inconsciente y integral, del psiquismo integral, digamos, de la persona, el psiqueo que decía Ferreira, y después tenés toda una parte, diríamos, apolínea, de técnica, ¿no? Es decir, hay una especie diríamos, de obstetricia sí. técnica para hacer ese trasplante. Pero él funciona de manera distinta con Varela de lo que puede funcionar con No, no. Bernabé Rivera, bueno, que son más Funciona cercanos, diferente. o con Jesús, por ejemplo. Funcionan diferentes completamente, digo. Es decir, cada obra te requiere, con el caso de los mineros, Macanudo, tendrás que hacer a lo mejor siempre el mismo sistema de la sonda, pero vas a tener que elegir el lugar de la roca donde podés ir para no caer encima de ellos en el refugio, por ejemplo, o para seguir una veta que te permita hacer algo sólido que en definitiva luego pueda transitar perfectamente la ¿Y cápsula. cuál fue de las rocas que tuviste que horadar la que te dio más dificultad, la que te generó más contrariedades? Pensando en esos grandes personajes que has... Digo, por ejemplo, Bernabé sobre lo que has Rivera, escrito. la novela estaba escrita. Digo, esa novela yo la hice y lo hice en el libro exclusivamente a través de la lectura, o principalmente a través de la lectura de ese libro magnífico de Acosta y Lara, La guerra de los charrúas en la banda oriental. Dicho sea de paso, digo, a mí no me gusta plagiarme, es decir, no volví ahí, pero ahí es una cantera de historias y no me explico cómo no se ha seguido con esto. El intento de conversión de los charrúas por los franciscanos es una comedia, donde los charrúas negocian largamente con alimentos, tabaco, yerba, etcétera, y después, chao, no me acuerdo, Los hacen creer que se convertían. que se convertían y no se convierten para nada, ¿no? Y hay otras historias hermosas, el comienzo del libro nomás, por qué los charrúas entran en guerra, que es en definitiva por asilar a un español que era perseguido en Buenos Aires por un delito que había cometido, y ellos se niegan a devolverlo porque tienen un sentido de la hospitalidad muy especial. Ahora, tampoco vemos nuestra propia historia, que nos sorprendemos e incluso se desatan polémicas feroces, como las que tienen que ver con todos los hechos que rodearon a Salsipuedes, al exterminio de los charrúas, más recientemente el duelo entre Beltrán y Valle, del cual no se volvió a hablar durante 90 años. Eso es una constante, Tomás, por lo menos parece serlo en nuestra Parece psiquis. serlo. Ahora, lo que quería decirte, en Varela, por ejemplo, yo no tuve que poner roca, horadar roca, tuve que poner Portland. Pues crecía el árbol. Claro, crecía el árbol, pero por otro lado hay un lado oculto de Varela, naturalmente, que es la vida íntima de él, que uno vislumbra que es muy interesante. ¿Por qué? Y mirá, el mejor amigo de él le escribe un poema que dice, un artículo, una viñeta, que la titula El sacerdote de Venus. Dice, nosotros creemos que a Varela le gustan todas las mujeres. En realidad no tendríamos que utilizar el plural, tendríamos que utilizar la mujer. ¿Pero qué mujer? En realidad todas las mujeres, etcétera, etcétera. Y si llega a decir, cortejaste a través de dedicaciones, no dice dedicatorias, a todas las mujeres, a todas las mujeres de Montevideo, de la A a la B corta. Y uno queda pensando, ¿por qué puso B corta? B corta y no Z. Z, claro. Entonces, claro, porque el hombre quería ser realista, el amigo Carlos María Ramírez, quería ser realista. Y era A, Adela, B, corta, Ventura, Estrázulas. Entonces, en definitiva, por eso no llegó hasta ahí, ¿no? No le conoció una Jiménez, de Jiménez con X. Con X, claro. O un Zapata, una Zapata con Z. Eso aparece en documentos como el que citabas. Sí. Pero tú me decías fuera de cámara que en este libro mentís descaradamente, ¿no? Minto descaradamente porque, por ejemplo, sé que hubo un amorío con Ventura Estrázulas, pero con pruebas inequívocas, con la bella, después con poemas que él le dedica a Ventura Estrázulas,
que son más de uno, que están ahí incluso publicados en Ecos Perdidos, y que esa relación termina mal, ¿no? Es decir, él en determinado momento dice sediento de ventura, es decir, cuando ya la ha perdido, y después hay una larga endecha a lo largo del río Uruguay, mientras viaja a lo largo del río Uruguay, dirigida a Carlos María Ramírez, dice, oh amigo, nunca pases por lo que no sé cuánto, y hace toda una historia de ese amor que se rompió, pero no tenemos, me imagino que no se conservan, que no las conservaron, las cartas que pueden haberse enviado, o a lo mejor viendo los dos en Montevideo no había cartas, pero hubo, me parece a mí un cuasi noviazgo. Ahora, ahí lo que hay es, no solo que en esa época no era bien visto meterse con la vida privada de la gente, por lo menos de la gente de las dimensiones de Varela, sino que parece que ese pudor nos acompañó todo el tiempo, Tomás. ¿Qué? Ese pudor nos acompañó. Sino, incluso yo mismo me lo planteaba. Digo, ¿por qué poner al prócer en paños menores, no? Y digo, porque en definitiva me parece que es un dato esencial, porque nosotros vemos ahí el monumento en Avenida Brasil, y vemos un Moisés laico, recibiendo niños, tocando frentes de niños, etcétera, con un gesto adusto, cuando en definitiva era un hombre muy especial. Digo, por ejemplo, otra cosa que quiero ponerla, digo, a él le gustaba el fútbol. ¿Ah? Se llevaba, después al Elvio Fernández, iba, está en el libro del Elvio Fernández, el testimonio de un alumno, se llevaba una pelota de fútbol y una bolsa de naranjas y jugaba al fútbol con los muchachos, con los botijas. ¿De qué año estamos hablando? Y ahí estamos hablando de eso, me generó la duda. Y te lo digo, me la resolvió Franklin. Se imagina por dónde viene, ¿no? Sí, me la resolvió Franklin Morales. A ver. No, estamos hablando antes del 91, primera cosa. Digamos, entre Porque- paréntesis, porque Tomás de Matos es un conocido y rabioso peñarolense, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, estamos... Pero ya que estaban mintiendo, podías haber dicho José Pedro Varela, hincha de Peñarol, y ya está. No, y podía decirlo por lo anglosajón, ¿no? Es decir, por el Kurk. Pero no, él murió en el 79, así No, que, claro. que no era creíble. No te animaste a mentir tanto. No. Pero aparte de eso, digo, tenía miedo. Digo, dice pelota, pero es fútbol. Y entonces le pregunté a la enciclopedia andante del fútbol, que es Franklin Morales, y Franklin Morales me contestó, el primer partido de fútbol se jugó, vamos a mentir ahora, Sí. el 3 de mayo de 1856, eso sí es cierto. Entre la tripulación del barco tal y no sé qué grupo de acá. De todas maneras, era un pionero, porque Era en un aquella época no Ahora, era yo tan tengo habitual ser miedo, futbolero. mirá, en ese sentido, digo, voy a decir una barbaridad, menos mal que no llegó a años pasados el 91, porque tenía pinta de bolso, Ah, ¿sabes? sí, ¿por qué? Yo qué sé, por el medio en que él actuaba, ¿no? Es Claro. decir, todos los intelectuales, todos los hombres del centro, los que no eran obreros, todos esos eran de Nacional. Que no, ahí no están mintiendo, hay algo de verdad, ¿no? Pero, bueno, saliendo un poco de Varela, yo sí te recordaba el caso de las Puertas de la Misericordia, pero volviendo a la imagen del árbol y de la roca, tú decías que Varela, al contrario, tenías que frenarlo porque salían las ideas y el libro. En el caso de las Puertas de la Misericordia, por lo menos mi visión como lector fue una rocadura, ¿no? Claro, digo, a mí lo que me pasó, una amiga crítica, dice que yo me hice escritor para escribir esa novela, y es cierto en ese sentido. Claro. Yo me preparé para escribir esa novela, mejor dicho, empecé a leer sobre Jesús de Nazaret por razones de fe, y de conservación de fe, dicho sea de paso. Es decir, lícita y llanamente, solución de crisis. De crisis de fe. De crisis de fe. A los 15 años, exactamente el 14 de octubre del 62, viene el párroco de Tacuarembó y me regala un libro que yo sé que él usaba muchísimo para sus predicaciones, un libro sobre Ricciotti, Vida de Jesucristo. Me dice, como hemos hablado, la oración es diálogo, y si no conoces con quién vas a dialogar, no vas a orar. Y tenés que conocerlo bien a Jesús, este es un primer libro que te puede servir. Yo digo, pero don Mario, usted lo usa muchísimo. Dice, lo he leído tanto que creo que a esta altura no lo necesito, y si lo necesito te lo pido prestado. Entonces leí un libro que además estaba subrayado, comentado. Me encantó eso. A mí me gusta mucho a veces usar leer el libro usado. El libro usado, claro, para ver qué es lo que le llamó la atención a otra persona. A otra persona. Y bueno, leí ese libro, que es un Ricciotti que había tenido un accidente, un historiador que había tenido mejor dicho,
un episodio de guerra y había terminado herido, una experiencia muy parecida a la de San Ignacio. Y bueno, empieza a leer sobre Jesús y se encuentra con que la biografía no le gustaba, o porque era muy apologética, o porque era muy crítica. Y él quería ver una visión histórica, ecuánime. Claro, no una visión religiosa o teológica. Exactamente. Y empieza a ver que los protestantes ya han avanzado en eso, sobre todo los protestantes alemanes. Y entonces dice, bueno, pues vamos a hacerlo también desde una óptica católica. Y es el primer libro que comienza con eso. Y entonces empiezo a leer, incluso protestantes. Yo te diría que hay autores protestantes como Karl Barth, que me influyen, o Paul Ricoeur, que no escribe tanto sobre teología, pero sí sobre hermenéutica bíblica, que me llegan mucho más que algunos autores católicos. Que algunos autores católicos. Y entonces empiezo a leer para orar, a leer para mi vida. Es poco corriente, quizás lo sea más de lo que uno sabe, de lo que yo sé, que un cristiano, que un católico busque leer sobre el Cristo histórico, que se supone que sobre eso no hay dudas. Está escrito en los evangelios lo que se necesita saber. No, pero digo, hay cantidad de episodios que realmente solo se pueden entender, pero nos vamos muy de tema, muy de... yo no quiero alejarme de Varela, pero te quiero decir, el tema de frases de Jesús, que solo las podés entender si comprendés el entorno histórico. Y si comprendés fundamentalmente que la vida de Jesús es un proceso de autorreconocimiento de su naturaleza divina que va operando a lo largo de toda su vida y que al filo de finalizar la vida todavía está, porque el Cristo de Getsemaní es un Cristo enfrentado al Padre. La voluntad del Padre no es la voluntad. Si puedes que pase de mí este cáliz. Sí, aparte, si puedo zafar... Padre, si es posible, parte de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la claro. mía, que era la decisión final, ¿no? Y bueno, y tenemos la frase de la cruz. ¿Pensás que tuvo miedo? Sí, no tengo la menor duda. Él compartió todo excepto el pecado. Y más que miedo, yo lo veo con bueno, esa es una versión, ¿no? El sentimiento, la de Pablo. Sí, claro. Nada bueno, menos. no, está bien, pero... Sí, bueno. Pero Kazayaki habla de tentación. Sí. Saramagoya, pues a lo mejor no. ¿Pensás que murió Casto? Sí. Pienso. Por lo menos, ¿Pensás que es relevante? No sería relevante. No sería relevante. Pero me parece que sí. Lo de Magdalena me parece que... Porque sabés que da la impresión, esto obviamente nos centramos en la figura de Jesús, pero es que tú le has dedicado tu novela más relevante a Jesús también, ¿no? Sí, ¿no? No sé si la más leída ni la más vendida, porque es una novela... Pero la más querida por mí y la más voluminosa sin duda, ¿no? Sí, pero, esta de Varela va... Pero se nota que sos tú el que está escribiendo, es decir, es Tomás de Mato con sus propias angustias de cristiano, sí, el que está escribiendo y reflexionando. Y por algo el protagonista es una especie fiscal, es una novela policial en ese sentido. Pero que en vez de preguntarse quién es el asesino, pregunta, ¿este sujeto es Dios o un farsante? ¿No? Es decir, y es Nicodemo, que está en Nagdimón porque está en el nombre de él en arameo. ¿Pero te has llegado a plantear si era un farsante o si es toda una farsa? No. Porque hay quienes niegan hasta la historicidad de Cristo, ¿no? Eso ya es el colmo, ¿no? Es decir, me parece que es una exageración absoluta. No que fuera un farsante, pero está toda la interpretación masónica de Renan, y que en definitiva Varela, repitiendo el Cristo de Renan, lo dice desde una mitificación posterior, donde precisamente el principal protagonista mitificador sería Pablo, ¿no? Es decir, que en definitiva Jesús nunca creyó que era Dios. Claro, que en todo caso era un hombre sabio, un líder, un hombre bueno. Pero que estimaron por completo la voluntad de él, ¿no? Pero a mí creer en Jesús y en Jesús hombre, Dios, nunca me fue difícil. ¿Qué es lo que te fue difícil de la fe? Ser fe? católico. Pinochet, Videla. Que eran católicos también. Que eran católicos también y la iglesia cómo los trató. O sea que tenemos esa novela fantástica por esos criminales, ¿no? No. Eso no se toca. Me quedo más tranquilo. Hacemos una pausa y después seguimos dialogando con Tomás de Mato.